Bienvenidos a una clase magistral de la asignatura Estadística. El tema para el día de hoy será medidas de posición. Emplea todos tus esfuerzos, incluso cuando las posibilidades jueguen en tu contra. Arnold Palmer. El objetivo de esta clase será identificar las principales medidas de posición y aplicar sus conceptos en ejercicios reales dentro de una empresa. Lo que veremos entonces será qué es un cuartil, un quintil, un percentil y un decil. La bibliografía recomendada con su respectivo enlace para que accedan a través de la biblioteca virtual. ¿Qué son las medidas de posición? Están clasificadas en 4 grupos fundamentales: cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos y para calcularlos es necesario que los datos estén siempre ordenados de menor a mayor. ¿Qué es entonces un cuartil? Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Voy a tomar una recta, voy a dividir esa recta en 4 partes iguales, pero los voy a nombrar únicamente desde Q1 hasta Q3. Determinan los valores correspondientes al 25, al 50 y al 75% de los datos. Q2 coincide con el valor de la media. Es decir, si tomo una recta, ustedes pueden observar esta recta está dividida en 4 partes iguales. Una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes. Pero la forma como voy a nombrar o a llamar a los cuartiles va a ser Q1, Q2 y Q3. Este Q3 debería estar en esta rayita de aquí. El primer cuartil, el Q1, corresponde al 25%, Q2 al 50% y Q3 al 75%. Y lógicamente, al dividir exactamente en la mitad, Q2 equivale a la media de los datos. ¿Cómo calculo los deciles cuando se trata de valores no agrupados, es decir, un grupo pequeño de datos como los que tenemos aquí? Necesito primero ordenar de menor a mayor para poder trabajarlos. Estos datos son un número impar y los ordeno de esta manera para empezar a hacer la división. Como son 7 datos, tomaré este dato y este dato y corresponderán a los cuartiles 1, 2 y 3. Luego, primero es necesario para hacerlo de forma manual ubicar el Q2, el cuartil que corresponde a la media. Y después comenzamos a distribuir hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando el número de datos que tenga, en cambio, sean par, lo que se hace es agrupar, dejando libres los dos extremos, agrupar de 2 en 2 estos valores para tomar un valor intermedio de ellos y llamarlo cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Los quintiles dividen a los datos en 5 partes iguales y se los nombra con la letra Q minúscula que empieza desde Q1 hasta Q4. Dividen entonces en 20%, 40%, 60% y 80% el porcentaje de datos de cada uno de esos quintiles. No se lo utiliza mucho porque aquí no puedo expresar exactamente la media, es decir, aquí yo no puedo decir que la media esté por aquí, no hay una representación directa. Por eso es que no es muy utilizado, sin embargo, se lo puede calcular aplicando la fórmula que ya veremos adelante. Los deciles dividen a los datos en 10 partes iguales. Observen aquí, 10 partes iguales de P1, parte 1 hasta parte 10 y se los nombra con la letra D mayúscula que empieza en 1 y termina en 9. Representa el 10% de los datos cada uno de estos deciles y aquí sí puedo decir que D5 corresponde a la media de los datos. Y el percentil divide a los datos en 100 partes iguales, se los nombra con la letra P mayúscula que empieza en P1 y termina en P99. P50 es igual a la media.
Como pueden ver ustedes, aquí sí puedo determinar medias, por eso es que son de los más utilizados y los quintiles se les deja no por fuera, sin embargo, no muy utilizados debido a que no me puede indicar exactamente la posición en donde está la media de los datos. ¿Cuáles son las fórmulas que necesitamos para calcularlos? Cuando analizo los cuartiles, debo recordar Q mayúscula para cuartil y solamente desde el 1 hasta el 3. Multiplico 1 por n, que viene a ser la cantidad de datos, y divido para 4. ¿Por qué para 4? Porque son cuartiles. Si hablara de quintiles, Q minúscula desde la 1 hasta la 4. Y en lugar del 4 que iba en los cuartiles, aquí reemplazo por 5, que son las 5 partes en las que se divide los quintiles. Si hablo de deciles, desde D1 hasta D9, 1 por n dividido para 10. Y los percentiles desde 1 hasta 99 y divido 1 por n dividido para 100. Si ustedes observan, la fórmula es exactamente la misma. ¿Qué es lo que ha cambiado? Simplemente los denominadores, dependiendo la palabrita que ustedes vean aquí. Esta fórmula me sirve muchísimo para cuando yo trabaje con datos agrupados, en donde lo que voy a hacer es calcular a través de intervalos, reemplazando estos valores en una fórmula que les voy a presentar a continuación. Esta es la fórmula que me sirve para calcular cualquier tipo de datos que yo quiera, sea que me pidan cuartiles, quintiles, percentiles o deciles. La fórmula es exactamente la misma. Lo único que va a cambiar es esta parte de aquí. Si me pidieran calcular un decil, aquí tendría K por N sobre 10. Si me pidieran calcular determinado percentil, K por N sobre 100 y así sucesivamente. Simplemente voy a reemplazar dependiendo el tipo de cálculo que quiera hacer. Cuando son cuartiles en datos agrupados, la fórmula es Q sub K, recordando que K solo va desde 1 hasta 3. No puedo tener más cuartiles que 3. L sub I es el límite inferior del intervalo más K por N sobre 4 menos F mayúscula sub I menos 1 dividido para F minúscula sub I por A sub I. ¿Qué significa? Límite inferior del intervalo, el cálculo del percentil, en este caso el cuartil que estoy haciendo, menos la frecuencia acumulada, pero restada una posición, dividida para la frecuencia simple. Y todo esto de aquí multiplicado por la amplitud del intervalo. En otras palabras, la parte fundamental es empezar con este primer cálculo para que de aquí yo pueda ubicar la posición con la que voy a trabajar. ¿A qué hago referencia? Ahí está la indicación que es cada uno de los términos para que ustedes puedan revisar también y entender qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Tengo aquí un ejercicio en donde aparecen varios datos en forma de intervalos. Si me pide calcular los cuartiles de esta distribución, lo único que tendré que hacer es reemplazar los datos de dicha tabla con la fórmula que acabo de presentar. Sin embargo, necesito saber en cuál de estas filas comenzar a trabajar. Paso 1 entonces. Calculo el cuartil 1. 1 por n sobre 4. Si son 65 datos, divido 65 para 4 y me da 16.25. Este primer valor que ustedes obtengan lo van a buscar en la columna del F mayúscula sub I, aquí. Y voy a buscar los datos que sean mayores o iguales a este valor que estoy buscando. Vengo acá, digo 16.5, en este de aquí no tengo un 18. Listo, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar esta celda, esta fila, toda esta fila de aquí, y con esta fila voy a empezar a trabajar en el reemplazo de la fórmula. Este es el paso fundamental. Si ustedes calculan mal esto, van a seleccionar erróneamente cualquiera de las filas y se afectará el cálculo. Determino entonces, el valor con el que voy a trabajar es este 18 porque es mayor o igual a 16.25.
Subrayo toda esta fila, es como que le coloreara de otro color y comienzo a reemplazar. De esta fila, el límite inferior del intervalo sería 60. Coloco el 60. Más, aquí está la fórmula, ¿no? Este valor K por N sobre 4 que me dio 16.25, lo coloco aquí. Menos, ahora fíjense bien, dice frecuencia F sub I, menos una posición. Si estoy en esta fila y el F sub I está aquí, la posición anterior sería este 8. Si estuviera por aquí, me dice F sub I, la posición anterior sería el 48. A eso hay que hacer referencia. Entonces, reemplazo este valor por 8, divido de esta fila que está marcada, el valor de F minúscula sub I es 10, entonces ese valor lo coloco aquí. Y por último, por la amplitud del intervalo, 70 menos 60 es 10. Deben tener muchísimo cuidado, pues deben hacer primero esta división, luego multiplicar por 10 y a ese resultado sumarle por el 60 que está acá. Siempre multiplicaciones y divisiones primero, después sumas y restas. Tengo entonces que el cuartil 1 ha sido 68.25. El mismo procedimiento, ahí está marcada la fila para que ustedes se identifiquen. Cuando quiera hacer el cuartil número 2, hago lo mismo. Calculo 2 por n sobre 4. 2 por 65 dividido para 4 me da 32.5. Busco aquí, mayores que 32.5, el 34. Pinto la columna. Comienzo a reemplazar límite inferior 70 más este valor que ya calculé, 32.5 menos la posición anterior que sería 18 sobre el 16 que tengo en la fila. Todo eso por 10 porque no va a cambiar la amplitud del intervalo, siempre va a ser 10. Tengo entonces que el cuartil 2 ha sido igual a 79.0625. Luego el cuartil 3, lo mismo, 3 por n dividido para 4. Me da un valor de 48.75, busco su valor mayor que sería 58, pinto la fila, digo, posición o límite inferior sería 90 más este valor, aquí está un 0 de más, es 48.75, menos la posición anterior que sería 48 y dividido para 10, que es el valor de F sub I. Por 10 me va a dar 90.75. Listo, he concluido el cálculo del cuartil 1, 2 y 3 de esta tabla de ejercicios. De la misma tabla yo puedo ir haciendo los cálculos de quintiles, deciles y percentiles, solamente recordando la misma fórmula, pero cambiando el denominador de acuerdo al tipo de cálculo que me solicite. Para hacer los deciles, pues lógicamente aquí cambia el valor de K por N sobre 10, pero recordando que K va a variar desde el 1 hasta el 9. Si hago lo mismo, ¿no es cierto? Recuerden, límite inferior, N es la suma de frecuencias, F sub I menos 1, la frecuencia acumulada, pero una posición anterior, y A sub I la amplitud de la clase. De este mismo ejercicio, si quisiera calcular los deciles de esta tabla, decil 1, lo mismo, 1 por 65 sobre 10, 6.5. El valor mayor, 8. Aquí, mucha atención, cuando ustedes dicen, de esta fila que marqué, el límite inferior 50 más el cálculo que acabo de hacer, 6,5 menos la posición anterior de F sub I no existe porque este es el primer valor. Por lo tanto, aquí debe ir un 0. Sobre 8, que es la frecuencia F sub I, y por 10 me da un valor de 58.12. Lo mismo para el D sub 2. Y ahora, si me pidieran un decil número 8 o el quinto y el octavo, reemplazo la fórmula tal cual como lo hemos hecho y puedo sacar cualquier tipo de cálculo. Exactamente el mismo procedimiento. Ahí tengo el decil 5 y aquí tendría el decil 8. ¿Qué deben recordar ustedes? Que el número que va cambiando aquí es exactamente el número que me pidan, ¿no? Si es que me dicen decil 9, pues aquí vendrá un 9. Decil 5, aquí vendrá un 5. Multiplico por n, que es el total de datos que me da la tabla, dividido para 10 porque estoy analizando deciles. Y que el dato que obtenga aquí, deberé buscar en mi campo F sub I el valor mayor o igual.
para poder ir haciendo estos reemplazos que son en realidad bastante sencillos. Cuando me pidan calcular los percentiles, en cambio, lo único que haré es considerar que K va a variar desde 1 hasta 99 y que el denominador va a tener un valor de 100. El procedimiento exactamente el mismo que acabamos de hacer. Me piden calcular percentil 35, 47 y 60 de esta misma tabla de distribución. Empiezo por el 35, por lo tanto, aquí viene 35 por 65 sobre 100. Este 22.75 busco en mi F mayúscula sub I y me doy cuenta que en la fila del 34 tendría que pintar o colorear para poder trabajarla. De este tomo nuevamente el valor del límite inferior 70 más este cálculo que ya hice, menos la posición anterior 18 sobre el F sub I que tengo aquí 16 y por 10. Y ya tengo el valor de mi percentil 35. Lo mismo cuando se trata del percentil 47 y por último, ¿cuál es el valor del percentil 60? Calculo de la misma manera y obtengo los resultados. ¿Qué es el error más típico que se comete en este tipo de ejercicios? Confundir o de pronto olvidarse que este primer paso es fundamental para pintar la celda con la cual voy a trabajar y también el error más típico cuando me dice F sub I menos 1, vienen a esta fila, dice 48 menos 1, 47. En vez de poner la posición anterior, le restan 1 al valor de frecuencia acumulada. Entonces, mucho cuidado cuando tengan que hacer el reemplazo utilizando la fórmula que acabo de presentarles. Esa es la manera como podemos hacer cualquier tipo de cálculo. Se haría más ejercicios para poder reforzar, digámoslo así, lo que acabamos de ver, pero en realidad es bastante sencillo, bastante práctico de hacerlo solamente tomando en consideración la fórmula analizada. Es todo por la clase del día de hoy. Nos veremos en una siguiente clase. Muchas gracias.